Buenas noches. Esta noche te traigo 5 historias que no te dejarán dormir. O quizás puede que sí te dejen dormir, pero después de haber escuchado estos fascinantes relatos de espanto. Crecí en una casa en la colonia Doctores, en Ciudad de México. Una casa de 3 pisos que mi abuelo fue construyendo durante 20 años, agregando cuartos según iba pudiendo, sin plano y sin arquitecto. De esa manera en que se construyen las casas cuando el dinero llega de a poco y las necesidades no esperan. El resultado era un laberinto de techos a distintas alturas y escaleras que no siempre llevaban a donde uno pensaba. Mi mamá decía que las casas construidas sin plano tienen memoria propia, que cada cuarto guarda lo que pasó mientras se levantaban sus paredes. No sé si eso es verdad. Lo que sí sé es que había un cuarto en esa casa al que yo nunca quise entrar y que desde muy pequeño me producía una sensación que no supe nombrar hasta mucho después. Era el último cuarto del 3er piso, el que mi abuelo añadió al final de todo, cuando sus hijos ya estaban crecidos y ya no había tanta urgencia de espacio. Lo usaban para guardar cosas, cajas de cartón con ropa que nadie usaba, muebles que ya no cabían en ningún otro lado, la bicicleta que yo usé de chico y que nunca quisieron tirar, rollos de tela que mi abuela había comprado con la intención de hacer cortinas y que nunca llegó a coser. Tenía una ventana pequeña que daba hacia el patio de la casa de atrás y que siempre dejaba pasar un frío que no correspondía a la temperatura del día. En invierno eso se podía entender. En verano era otra cosa. La primera vez que noté algo, tenía 11 años. Mi prima Sofía, 2 años mayor que yo, y con esa clase de valentía que da no saber bien a qué le tiene miedo uno, quiso explorar el cuarto del fondo una tarde en que nuestras madres habían salido de compras. Yo no quería ir, pero tampoco iba a admitírselo, así que subí con ella haciéndome el interesado. Sofía abrió la puerta y entramos. El cuarto olía a humedad y a papel viejo y a algo más que no supe identificar. Algo que olía casi a ozono, como después de una tormenta eléctrica. Ella se puso a revisar cajas, mientras yo me quedé parado junto a la puerta, sin querer moverme hacia el interior, mirando todo desde lejos como si mantener distancia fuera a servir de algo. Le dije que era aburrido, que bajáramos, que había una película que quería ver. Ella se rió sin voltearse y siguió sacando cosas de las cajas. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era rítmico y seco, como alguien tecleando en una máquina de escribir, pero muy despacio, con mucha pausa entre cada golpe, sin ninguna urgencia. Venía de la esquina más lejana, donde había un escritorio viejo cubierto con una sábana amarillenta. Me quedé quieto. Sofía también se quedó quieta, con las manos todavía dentro de una caja, sin moverse, sin hablar. El sonido continuó unos segundos más y paró. El silencio que vino después era de esos que pesan. Después, el sonido volvió a empezar, esta vez más rápido. Jalé a Sofía del brazo y salimos sin cerrar la puerta. Bajamos los 2 pisos corriendo y nos sentamos en la sala sin decir nada. Ninguno habló del cuarto ese día, ni al día siguiente, ni en mucho tiempo. Es de esas cosas que uno decide no mencionar porque mencionarlas significaría aceptar que fue real, y aceptar eso a los 11 años es demasiado para nombrarlo en voz alta. Años después, cuando yo tenía 16, un tío que venía de visita desde Guadalajara se quedó a dormir en ese cuarto porque era el único espacio disponible. Al día siguiente desayunó callado y se fue antes de lo planeado. Mi mamá le preguntó si le había pasado algo y él dijo que no, que tenía prisa, que había recordado un compromiso. Pero antes de salir por la puerta de la calle me buscó con los ojos. Yo estaba sentado en la sala. Cuando me encontró, se acercó y me dijo en voz muy baja, casi sin mover los labios: ¿Tú también escuchas lo del cuarto del fondo? Le dije que sí. Él asintió con la cabeza de una manera que no era alivio, sino confirmación de algo que ya sospechaba. Guardó las llaves en el bolsillo y se fue. Nunca más se quedó a dormir en esa casa. El último episodio fue el año en que mi abuelo murió. Yo tenía 19 años. Esa noche, después del velorio, todos estábamos reunidos en la sala y en la cocina. Nadie quería irse, porque irse significaba empezar el primer día sin él.
En algún momento de la madrugada, cuando ya la mayoría de los que habían venido se habían retirado, escuché pasos en el tercer piso. Pasos lentos, deliberados, que iban de un extremo al otro del cuarto, con esa cadencia que no corresponde a nadie que esté buscando algo, sino a alguien que simplemente está ahí. Subí solo. No sé por qué lo hice. Creo que en esos momentos uno actúa desde un lugar diferente al de costumbre, desde algo más profundo que el miedo o la lógica. Subí el último tramo de escalera y me asomé al pasillo. La puerta del cuarto del fondo estaba abierta y había una luz adentro, tenue, que no era de foco, sino de algo más cálido, y nadie había subido velas al tercer piso esa noche. Me quedé en el umbral del pasillo sin avanzar. Desde ahí podía ver parte del interior. El escritorio seguía tapado con su sábana, la bicicleta de mi infancia estaba recargada contra la pared, y en la silla de madera que había junto a la ventana, mirando hacia afuera, hacia el patio de la casa de atrás, había alguien sentado, de espaldas a mí. No pude ver quién era. La luz era muy poca y la figura estaba completamente de espaldas, pero la postura, la manera en que los hombros caían, la manera en que la cabeza estaba ligeramente inclinada hacia la ventana, me resultó familiar de una manera que no supe explicar en ese momento y que tampoco puedo explicar del todo ahora. Bajé las escaleras despacio y no dije nada a nadie. A la mañana siguiente, cuando todos se fueron y solo quedamos mi mamá y yo, subió al tercer piso a cerrar el cuarto del fondo y bajó con esa expresión que yo había aprendido a reconocerle, la expresión de cuando algo había pasado y había tomado la decisión de no hablar de ello. Me preparó café, lo puso sobre la mesa y se sentó frente a mí. Le pregunté qué había visto. Me sirvió el café, empujó la taza hacia mí y me dijo: «Tu abuelo siempre decía que ese cuarto era suyo, que cuando él ya no estuviera, ese cuarto iba a seguir siendo suyo». No dijo nada más. Yo tampoco pregunté más. La casa se vendió 2 años después. A veces pienso en quién vive ahora en ese tercer piso y si alguna vez han subido al cuarto del fondo a guardar algo y han escuchado el sonido del escritorio. Y si lo han hecho, si han decidido no mencionarlo. Historia 2. La señora de la azotea. Mi papá estudió arquitectura en Puebla en los años 90. Vivió 6 años en una vecindad en el centro histórico, en una de esas calles detrás del barrio de Analco, donde las casas coloniales se fueron dividiendo en cuartos de renta con pasillos compartidos y patios que huelen a comida y a ropa tendida. Me contó esta historia solo una vez, una noche en que nos quedamos los dos despiertos viendo llover desde el corredor de nuestra casa en Cholula. Me la contó como si llevara años guardándola y ya fuera tiempo de decirla en voz alta, de pasármela a mí para no seguir cargándola solo. La vecindad tenía 3 niveles y una azotea compartida a la que todos los inquilinos podían subir a tender ropa. El acceso se cerraba con llave a las 9 de la noche. Mi papá vivía en el segundo nivel, en un cuarto chico con ventana al patio interior. Era estudiante de arquitectura y pasaba las noches trabajando en sus planos, con el radio bajo y café encima del buró. El primer verano que estuvo ahí, empezó a escuchar pasos sobre su techo, pasos nocturnos, lentos, que recorrían el perímetro completo de la azotea sin parar, de un extremo al otro y de regreso durante horas. Pensó que era algún vecino del tercer piso que salía a tomar el aire, pero cuando preguntó, resultó que los del tercer piso dormían temprano. La señora Amparo, que llevaba más de 20 años en la vecindad y guardaba la llave del acceso a la azotea, le dijo que nadie subía de noche. Mi papá dejó de pensar en eso durante un tiempo. Las vecindades viejas hacen ruidos, las vigas se contraen con el frío, las tuberías hablan a medianoche. Uno aprende a convivir con todo eso o se vuelve loco. Pero una noche de octubre, mientras trabajaba tarde en un proyecto, los pasos se detuvieron directamente sobre él y no continuaron. Se quedaron ahí, quietos, en el punto exacto sobre su cuarto durante varios minutos. Mi papá dejó el lápiz sobre la mesa y se quedó mirando el techo. Después de un rato los pasos se reanudaron y continuaron su recorrido habitual. Él no durmió bien esa noche ni las siguientes. A la mañana siguiente subió a ver a la señora Amparo. Ella lo hizo pasar, le sirvió café de olla y cuando él le contó lo de los pasos lo escuchó sin interrumpirlo.
Al final le preguntó con mucha calma, ¿solo los escuchas de noche? Mi papá le dijo que sí. Ella sintió y le dijo que había una mujer que andaba por la azotea, una mujer que había vivido en la vecindad muchos años antes, que había muerto allá arriba, aunque no exactamente en la azotea, sino desde la azotea, y que si había sido un accidente o no, era algo en lo que nadie en el edificio se ponía de acuerdo y que a esas alturas ya no importaba. Le dijo que los pasos eran más frecuentes en primavera y verano y que en invierno casi desaparecían, que si alguna vez los pasos se acercaban a la escalera de acceso, era mejor no estar en el pasillo. Mi papá le agradeció el café y bajó. Esa noche no pudo concentrarse en los planos. Estuvo horas mirando el techo de su cuarto, escuchando el recorrido de los pasos, hasta que se durmió sin darse cuenta encima de la mesa de trabajo. La única vez que vio algo fue en diciembre de ese año, que, como había dicho la señora Amparo, era temporada de calma. Subió una tarde a tender una chamarra recién lavada. Era como las 4 y el sol de diciembre en Puebla cae de lado, con esa luz que pega en los tejados y los vuelve rojizos. Tendió la chamarra, se dio la vuelta para bajar y entonces la vio. Era una mujer de espaldas, parada en la esquina de la azotea que da hacia la calle. Cabello largo y oscuro, ropa oscura también. Estaba mirando hacia abajo, hacia la calle, sin moverse, con los brazos a los costados. Mi papá le preguntó si estaba bien. No hubo respuesta. Le preguntó si necesitaba algo. Nada. La mujer no se movió un centímetro. Bajó las escaleras de la azotea sin apresurarse. Cuando llegó a su cuarto se asomó por el patio interior. Nadie bajó. Al día siguiente subió a recoger la chamarra. Estaba seca, bien tendida, exactamente como la había dejado. Le contó a la señora Amparo. Ella lo escuchó y le preguntó una sola cosa. ¿Hacia qué parte de la calle estaba mirando? Mi papá le dijo que hacia el lado del poniente. La señora Amparo puso la taza sobre la mesa, miró hacia ese lado un momento como si entendiera algo y no dijo nada más. Lo que sí le pregunté esa noche en el corredor, mientras la lluvia seguía cayendo sobre las tejas de Cholula, fue si alguna vez había intentado averiguar más sobre esa mujer, quién había sido, cuándo había pasado exactamente lo que pasó, si había algún registro. Mi papá se quedó callado un momento. La lluvia hacía ese sonido constante que tienen los aguaceros de la temporada alta en Puebla, ese sonido que llena todos los silencios sin dejarlos estar. Me dijo que una vez, durante su segundo año en la vecindad, había preguntado en el registro civil del centro histórico, que había encontrado el nombre de una mujer que vivía en esa dirección a principios de los 80 y que había muerto en circunstancias que el acta clasificaba simplemente como accidente, que el apellido era Reyes, que tenía 32 años cuando murió, que no había más información que esa. Me dijo que cuando bajó del registro civil esa tarde y pasó frente a la vecindad, miró hacia la azotea. Era de día, plena luz, no había nada ahí, pero se detuvo un momento en la banqueta y pensó en esa mujer de 32 años, con ese apellido tan común y esa muerte tan escuetamente registrada, y sintió algo que describió como pena, no miedo, pena. Esa noche, me dijo, los pasos en la azotea estuvieron más tiempo de lo costumbre. No más rápido ni más agitado, solo más tiempo, como si alguien que había estado solo mucho tiempo agradeciera que alguien por fin se hubiera molestado en preguntar su nombre. Mi papá se fue de esa vecindad 6 meses después cuando encontró trabajo. No volvió a pasar por esa calle en mucho tiempo. Me dijo que no era por miedo exactamente, sino porque hay lugares que uno prefiere recordar como eran, sin verificar si siguen siendo lo mismo. Algunos recuerdos se conservan mejor sin actualización. Esa noche en el corredor de nuestra casa en Cholula, cuando terminó de contármelo, nos quedamos los dos viendo la lluvia en silencio durante un rato. Yo le pregunté si creía que la señora Reyes todavía estaba ahí. Él pensó un momento antes de responder. No lo sé, pero espero que no. Espero que alguien haya encontrado la manera de decirle que ya puede irse. La lluvia siguió cayendo toda la noche. Yo no pude dormir muy bien. Historia 3. Lo que mi hermano vio en el río. Mi hermano Aurelio siempre fue el más valiente de los dos. Cuando éramos niños era el que se subía al árbol más alto del patio, el que se metía al río más adentro,
el que proponía siempre ir un poco más lejos de donde los adultos habían dicho que podíamos ir. Yo lo seguía a todas partes porque si él no tenía miedo, yo tampoco podía tenerlo, o al menos no podía demostrarlo. Esa dinámica la tuvimos durante toda la infancia. Lo que le pasó a Aurelio cuando tenía 14 años fue lo único que lo cambió. Después de esa noche en Veracruz, dejó de ser el primero en nada. Íbamos todos los veranos al rancho de mis abuelos cerca de Tlacotalpan, Veracruz. Una casa de concreto con patio de tierra y árboles de mango y el río Papaloapan a 3 cuadras. Ese río que en agosto baja ancho y cargado y de ese color café verdoso que tiene cuando trae sedimento de las lluvias del interior del estado. Mis abuelos tenían una regla muy clara: al río de día y con adultos presentes, y en cuanto el sol empezara a bajar, todo el mundo de regreso a la casa. Era una regla que nadie cuestionaba en voz alta. Esa noche yo dormía cuando Aurelio me despertó. Eran como las 2 de la mañana. Me dijo en voz baja que había escuchado algo desde la ventana y que iba al río a ver qué era. Le dije que no fuera, que mi abuela nos iba a castigar, que a esa hora no había nada que ver. Él me dijo que tardaba 5 minutos y salió por la ventana antes de que yo pudiera hacer algo más. Esperé despierto. 5 minutos se volvieron 10. 10 se volvieron 20. Estaba a punto de despertar a mi abuela cuando la ventana se abrió de nuevo y Aurelio entró al cuarto. Se veía diferente. Se veía pálido de una manera que nunca le había visto y que me llamó la atención precisamente porque Aurelio era muy moreno, del sol de Veracruz, y verlo así era algo que no olvidé. Se sentó en su cama sin decir nada, mirando al suelo, con las manos sobre las rodillas, como alguien que está tratando de no temblar. Le pregunté qué había pasado. No respondió. Le pregunté de nuevo. Levantó la vista, me miró y me dijo con una voz que no era la suya de siempre: no bajes al río de noche. Nunca bajes al río de noche. Le pregunté qué había visto. Me dijo que nada, que no había visto nada. Pero lo dijo de la manera en que la gente dice que no pasó nada cuando lo que pasó es algo para lo que todavía no tienen palabras. No volvimos a hablar de eso ese verano, ni en muchos años. 3 años después, cuando yo tenía 16 y él 17, volvimos al rancho. Una tarde que estábamos solos en el portal viendo pasar el tiempo, sin que yo le preguntara nada, Aurelio empezó a hablar. Me dijo que esa noche había bajado al río siguiendo un sonido que escuchaba desde la ventana. Un sonido difícil de describir, me dijo, como alguien que canta muy bajito sin letra reconocible, más como un tono continuo que como una melodía. Pensó que era alguno de los vecinos del rancho de abajo que se había quedado de fiesta junto al agua. Llegó a la orilla. La noche estaba muy oscura porque la luna estaba cubierta. El río se escuchaba más que se veía. Pero en el agua, a varios metros de la orilla, había un reflejo que no correspondía a nada que hubiera encima. El cielo estaba nublado, sin luna visible, pero en el agua había un reflejo de luna llena, brillante y perfectamente circular, como si el río tuviera su propio cielo en el fondo. Y en ese reflejo, que era demasiado claro para ser real, había algo de pie, o algo que parecía estar de pie sobre la plataforma luminosa, como si fuera una plataforma sobre la que se pudiera estar parado. Me dijo que tenía forma de persona, pero que no era una persona, que era demasiado alta, que los brazos eran demasiado largos, que la cabeza estaba inclinada hacia un lado de una manera que ninguna cabeza humana se inclina de manera natural, y que lo estaba mirando directamente a él, aunque él estaba en la oscuridad de la orilla y la figura estaba varios metros adentro sobre el agua. Me dijo que no recordaba haber corrido de regreso, que lo siguiente que supo fue que estaba sentado en su cama, con los pies mojados hasta los tobillos y sin saber cuánto tiempo había pasado entre una cosa y la otra. Cuando terminó de contármelo, los dos nos quedamos callados un rato largo. El sol estaba empezando a bajar y el río desde el portal tomaba ese color naranja que tiene al atardecer, ese color que de día es hermoso y de noche no existe porque la oscuridad lo borra todo.
Aurelio se levantó de su silla cuando la luz empezó a cambiar. ¿Ves?, me dijo señalando el río sin mirarlo él mismo. Así se veía. Yo no quise ver hacia donde señalaba. Entramos a la casa antes de que oscureciera del todo. Ninguno de los dos mencionó bajar al río esas vacaciones. Pero hay algo más que Aurelio me contó esa tarde en el portal y que durante mucho tiempo no supe cómo procesar. Me dijo que cuando llegó a la orilla esa noche, de cuando tenía 14 años, antes de ver el reflejo en el agua, había escuchado el sonido más de cerca, ese tono sin letra que lo había traído desde la ventana, y que en ese momento, parado en la oscuridad de la orilla, había entendido que el sonido no venía de ningún punto en particular, no venía del río, ni de los árboles, ni de ningún lugar que pudiera identificar. Venía de adentro, de algún lugar dentro de él mismo, como si algo hubiera encontrado la manera de producir ese sonido desde adentro de su cabeza. Me dijo que eso fue lo que más lo asustó, no la figura en el reflejo, aunque eso también, sino que el sonido que lo había llevado ahí no era exterior, que algo había estado dentro de él guiándolo hacia el río. Cuando llegué a casa esa noche, le conté a mi mamá que Aurelio me había contado lo que pasó. Ella me escuchó y luego fue a buscar a mi abuela. Las dos hablaron en la cocina un rato con la puerta casi cerrada. Cuando salieron, mi abuela me llamó y me dijo que el río Papaloapan en esa zona tenía fama de esas cosas, que no era la primera vez que alguien contaba algo parecido, que los viejos del pueblo decían que el río de noche no era el mismo río que de día, que tenía sus propios habitantes y que esos habitantes a veces querían compañía. Le pregunté si Aurelio había estado en peligro. Mi abuela me miró un momento y me dijo, «Regresó, ¿verdad?», y no dijo más. Historia 4. El vecino del cuarto 4. Viví 4 años en un edificio de la colonia Narvarte en Ciudad de México. Era un edificio de los años 60 con esa arquitectura que uno reconoce de inmediato. Mosaico en las escaleras, pasamanos de hierro pintado de verde, ventanas con marcos de aluminio que ya no cerraban del todo, un patio interior al que daban las ventanas de las cocinas y donde a veces aparecían gatos que nadie reclamaba. Cuando llegué, me presenté con los vecinos de mi piso. En el departamento 1 vivía la señora Estela, una mujer de unos 70 años con 3 gatos a los que llamaba por nombre de pila. En el 2 había un matrimonio joven con un bebé que lloraba a las 3 de la mañana con una regularidad que uno termina incorporando al sueño como cualquier otro ruido del edificio. El 3 era el mío. El 4 tenía la puerta siempre cerrada. La primera vez que lo noté, le pregunté a la señora Estela quién vivía ahí. Ella me miró con esa expresión que tienen las personas que saben más de lo que van a decir y me respondió que nadie, que ese departamento llevaba años vacío desde que el dueño del edificio tuvo un problema con el último inquilino. Le pregunté qué tipo de problema. Dijo que había sido una situación muy desagradable y que el dueño había decidido no volver a rentarlo. Nada más. Durante los primeros meses no noté nada fuera de lo ordinario. El 4 simplemente estaba ahí, cerrado, con ese silencio particular que tienen los espacios sin habitar. Ese silencio que es distinto al de los espacios habitados pero vacíos en ese momento. Uno aprende a distinguirlos si convive con ellos el tiempo suficiente. Al 5.º mes empecé a escuchar ruidos. No eran ruidos de tuberías ni de contracción de materiales, eran ruidos de movimiento. Pasos lentos sobre el piso de madera, el sonido de una silla que se arrastra unos centímetros. Una tarde, el sonido completamente inconfundible de una llave de agua que alguien abre y cierra. Ruidos de alguien que habita un lugar con la parsimonia de quien lleva mucho tiempo en él y ya no tiene prisa por nada. Se lo dije a la señora Estela. Ella me ofreció café, lo preparó con calma y me dijo que no era la primera vez que alguien en el edificio mencionaba eso. Me dijo que el último inquilino del cuarto 4 había sido un hombre solo, ya mayor, que vivió ahí muchos años, que murió en el departamento,
que lo encontraron varios días después porque nadie notó su ausencia de inmediato, que desde entonces, de manera intermitente, el cuarto 4 producía sus sonidos. Le pregunté si alguna vez ella había visto algo, no solo escuchado. Dio un sorbo al café y me miró por encima de la taza. Una vez, dijo, y no continuó. Semanas después tuve la oportunidad de escuchar esa historia completa. Se fue la luz del pasillo y los dos nos quedamos parados junto a nuestras puertas esperando que volviera, en esa oscuridad incómoda de los pasillos de edificio donde uno no sabe bien qué hacer con las manos ni a dónde mirar. Me dijo que había sido pocas semanas después de que encontraron al señor, que ella estaba en el pasillo y que la puerta del 4 se abrió sola, que el departamento estaba en penumbra, pero que desde el interior venía el olor de ese hombre, un olor a tabaco y a café, y a algo más que ella reconocía perfectamente porque lo había olido muchas veces cuando él abría la puerta para saludarla en los muchos años que fueron vecinos. Me dijo que en la oscuridad del interior, antes de que la puerta volviera a cerrarse sola, vio su silueta. Solo eso, una silueta de pie en el centro del departamento vacío, con la postura inconfundible de alguien que uno conoce bien después de años de verlo pasar. Me dijo que no le había dado miedo, que le había dado tristeza, que le había dicho en voz baja, como saludo y como despedida a la vez: «Buenas noches, señor Gutiérrez», y que la puerta se había cerrado despacio, con mucho cuidado, como la cierra alguien que no quiere hacer ruido. La luz del pasillo volvió en ese momento. La señora Estela terminó el café que tenía en la mano y entró a su departamento sin decir nada. Esa noche y durante varios días después, no escuché más ruidos del cuarto 4. No sé si fue coincidencia. No sé si la señora Estela le dijo algo más a través de la puerta aquella noche hace años, algo que yo nunca sabría de qué naturaleza sería. Solo sé que el silencio que vino después era distinto al de antes, más tranquilo, del tipo que tienen los lugares donde alguien finalmente ha descansado. Durante el tercer año que viví en ese edificio pasó algo más que no le conté a nadie en ese momento. Era una noche de noviembre, fría como suelen ser las noches de noviembre en Narvarte. Yo llegué tarde de trabajar, como a las 11, y al entrar al pasillo del segundo piso vi que la puerta del 4 estaba entreabierta. Solo 1 centímetro, quizás 2, pero entreabierta. La luz del pasillo entraba por esa rendija y proyectaba una línea fina en el suelo interior del departamento. Me quedé parado frente a esa puerta un momento. Podría haber ido a tocar a la señora Estela para decirle que la puerta del 4 estaba abierta. Podría haber llamado al administrador del edificio. En cambio, sin pensarlo demasiado, empujé la puerta un poco más y me asomé. El departamento estaba vacío y oscuro, salvo por esa línea de luz del pasillo. Olía a encerrado, como los lugares sin ventilación, pero también a algo más, a tabaco frío y a café viejo, el mismo olor que me había descrito la señora Estela. No entré. Me quedé en el umbral mirando el interior, la sala vacía, las marcas en el piso donde habían estado los muebles, la cocina al fondo, la puerta de lo que debía ser el dormitorio, cerrada. No había nada que ver y sin embargo me costó trabajo darme la vuelta. Cuando lo hice, la señora Estela estaba parada en la puerta de su departamento mirándome. No dijo nada. Yo tampoco. Entré al mío y cerré. El día siguiente ella tocó a mi puerta por la mañana antes de que yo saliera a trabajar con una taza de café para mí. Me la vio y me dijo simplemente: «La puerta a veces se abre sola. Ya sé que usted la vio. No se preocupe, solo no entre». Le dije que no había entrado. Ella asintió como si eso era exactamente lo que esperaba escuchar. «Bien», dijo, y se regresó a su departamento. Nunca supe por qué la puerta se había abierto esa noche, ni si había alguna explicación ordinaria para ello. El administrador del edificio, cuando le comenté de pasada que la puerta del 4 a veces se movía, me dijo que era imposible, que esa puerta tenía doble pasado y que él era el único que tenía la llave.
El día que me cambié de departamento, 4 años después, la señora Estela me acompañó hasta la puerta del edificio. Antes de que yo saliera, me tomó el brazo y me dijo: «Al cuarto 4 no le molestó que usted viviera junto». Lo dijo como un cumplido. Yo lo tomé como tal. Esta historia no me la contaron. La viví y todavía no sé exactamente qué nombre ponerle porque no encaje en ninguna de las categorías que uno usa para estas cosas. No fue un fantasma, o al menos no creo que fuera eso. No sé lo que fue, solo sé lo que sentí y lo que vi y lo que encontré después, y que mi abuelo sabía algo que yo nunca voy a saber porque nunca me lo dijo y ahora ya no puede. Cuando yo tenía 12 años, mis papás me mandaron un verano completo con mis abuelos a Oaxaca, a un pueblo entre Etla y Huitzo en el Valle Central. Uno de esos pueblos que no aparecen en los mapas turísticos, pero que existen desde mucho antes de que hubiera mapas de ningún tipo. Mi abuelo tenía un terreno con milpa y árboles de durazno y unos magueyes viejos que delimitaban el fondo de la propiedad. Mi abuela quemaba copal todas las mañanas y la casa olía a eso, y a tierra, y a la tortilla que siempre estaba haciéndose en el comal. Ese verano yo iba al terreno con mi abuelo casi todos los días. Me enseñaba cosas, como saber cuándo el maíz necesita agua, cómo moverse entre los surcos sin pisar nada, cómo reconocer la tierra buena de la que no da. Me gustaba estar ahí. Era un tipo de tranquilidad que en Ciudad de México nunca encontraba. El terreno tenía una parte al fondo, separada del resto por la hilera de magueyes que mi abuelo no cultivaba. Era una zona donde la tierra era distinta, más oscura y más compacta, con una hierba diferente a la del resto del terreno, más alta y de un color verde más intenso que no correspondía al color que uno esperaría en un suelo sin riego. Cuando le pregunté a mi abuelo por qué no cultivaba ahí, me dijo que esa tierra no producía, que lo había intentado años antes y que nada crecía bien, que era mejor dejarla. Hubo algo en la manera en que lo dijo que me hizo entender que esa no era la única razón. No pregunté más. Una tarde fui al terreno solo porque mi abuelo se había quedado en el pueblo a resolver algo con el delegado municipal. Yo tenía que revisar una compuerta de riego y regresar antes de que oscureciera. Era temprano, todavía había mucho sol y me sentía completamente tranquilo. Revisé la compuerta, funcionaba bien. Guardé la herramienta y estaba dando la vuelta para salir cuando vi algo entre los magueyes del fondo. Era una figura pequeña, agachada entre la hierba alta de la parte sin cultivar. Pensé que era alguno de los niños de las casas vecinas que venían a jugar al terreno cuando no había nadie. Me acerqué. Le hablé que no le iba a decir nada a nadie. La figura se movió más adentro entre la hierba, más hacia el fondo. Seguí acercándome. Cuando llegué a los magueyes y entré entre ellos, ya no había nada donde había visto la figura. Avancé unos metros buscando entre la vegetación. La hierba me llegaba a las rodillas y estaba mojada aunque no había llovido ese día ni el anterior. No encontré nada, ningún niño, ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Me detuve en el centro de esa parte del terreno y fue ahí cuando empecé a notar las cosas. El silencio. Era un silencio total que no correspondía a un campo a plena luz del día. En el resto del terreno siempre había ruido, pájaros, insectos, el sonido del viento entre el maíz, el murmullo lejano del agua en el canal. Aquí no había nada de eso. Era un silencio que uno siente antes de escucharlo, si es que eso tiene algún sentido. No era ausencia de sonido, sino presencia de algo que lo absorbía. Y después, la sensación. No era miedo, exactamente, aunque el miedo llegó después. Era la certeza de estar siendo observado desde un punto que yo no podía ubicar, no desde arriba ni de los lados, desde algún lugar que no correspondía a ninguna dirección que yo pudiera señalar con el dedo, como si el origen de esa mirada no estuviera en el espacio, sino debajo de él. Salí de la zona de los magueyes caminando normal, sin correr, sin voltear, con esa calma tensa que uno adopta cuando sabe instintivamente que apresurarse no va a servir de nada. Llegué al camino y esperé ahí, fuera del terreno,
hasta que llegó mi abuelo. Le conté que había visto a alguien entre los magueyes, una figura pequeña y agachada. Mi abuelo me escuchó sin interrumpirme y cuando terminó me preguntó con calma ¿de qué tamaño era, más o menos? Le dije que pequeña, como de niño. Mi abuelo asintió despacio, de esa manera que tienen los hombres mayores cuando algo confirma lo que ya sabían, pero preferían que no fuera así. Me dijo que no volviera a entrar a esa parte del terreno. Le pregunté qué había ahí. Me dijo que había cosas en la tierra que llevaban mucho tiempo y que lo mejor era no molestarlas, que esa tierra tenía su historia y que no era asunto mío conocerla todavía. No me dio más explicación, yo no insistí. Hay respuestas que uno aprende a no pedir porque la pregunta ya fue demasiado. Esa noche, bañándome antes de cenar, noté que tenía los pies mojados de una manera extraña, como si hubiera caminado por agua estancada, aunque el suelo donde estuve no tenía agua visible en la superficie. Y en la planta del pie derecho había una marca. No un rasguño, ni la señal de una espina. Era una marca de presión como la que deja algo que empuja desde abajo, con una forma que yo no supo reconocer porque no correspondía a nada que hubiera pisado. La marca desapareció al día siguiente. No le dije nada a nadie. Mi abuelo murió 5 años después. El terreno quedó en manos de un tío que eventualmente lo vendió. No sé qué hay ahí ahora. No sé si alguien construyó algo en esa parte del fondo entre los magueyes o si la dejaron como estaba. No sé. Y prefiero no saberlo, porque hay preguntas cuya respuesta no cambia nada de lo que uno ya vivió, pero sí puede cambiar la manera en que uno duerme.